seguirte, Señor, por donde vayas. He prometido en mi corazón ya no fallarte, pues tus promesas y tu bendición nunca me faltan. Mi único anhelo, bendito Jesús, es agradarte. Pero me duele. Excelente día, ¿cómo están? Siempre es un gusto estar con ustedes, empezar el día teniendo una palabra de parte de Dios, algo que nos motive, que nos enseñe, que nos siga añadiendo a nuestras vidas bendición, porque es lo que queremos cada día, estar bendecidos, poder bendecir a otros, poder compartir, sentirnos alegres, contentos, felices, porque estamos aquí, podemos compartir entre todos nosotros, sobre todo en casa, siempre gozosos. Y bueno, ahí toda la vida tenemos que aprender cosas, porque toda la vida es necesario. Y hoy vamos a tocar un tema que se llama aprender a hablar. Y es que aprender a hablar es algo que necesitamos todos hacer, porque hoy en día empezamos a ver que la gente comienza a dejar de hablar bien y empieza a mal hablar. Empieza a cambiarle de nombre a las cosas, y eso no sería tan malo. Siempre hay aquellas llamadas jergas de cada oficio, pero cuando nos referimos a que cambiamos las palabras honestas, las palabras dulces, las palabras sabias, y les vamos poniendo palabras que son ofensivas, palabras que son destructivas, entonces nosotros tenemos que aprender a hablar. Y es que nos han empezado a enseñar a hablar de otra forma. Cuando tú ves la tele, películas y etcétera, te das cuenta de que nos están enseñando a hablar de otra forma, como si eso fuera normal, bajo un concepto ahí que no lo manejan, pero lo quieren permear en toda la sociedad, diciéndonos que, ay, como si no supiéramos. Y sí, o sea, toda persona que hable puede pronunciarlas, pero no conviene, o sea, no encuentro yo el sentido de que te refieras a la gente, hables con la gente y lo hagas de esa manera, como si nadie te hubiera enseñado a hablar. Por eso cuando vemos a los niños que comienzan a hablar este tipo de palabras, tú debes de corregirlos para que hablen bien. Si no, te voy a decir algo que va a pasar. Te van a poner en vergüenza un día y tu vergüenza será grande. Y te vas a desquitar con él cuando tú eres el responsable. Así que vamos a ver lo que dice la Escritura acerca del hablar. Y nos vamos a encontrar en Proverbios 10:32 de la Nueva Traducción Viviente, que dice: los labios del justo hablan palabras provechosas, pero la boca de los malvados habla perversidad. Y todos nos referimos siempre a nosotros como personas buenas. Es que yo soy buena persona, ¿sí? Deja de decirte que si eres buena persona, vas a hablar con palabras provechosas. Y si no es así, pues entonces tus palabras te van a delatar y te van a enseñar y le van a mostrar a los otros qué tipo de personas somos. Y ahí tenemos que poner nosotros cuidado, porque una persona que está hablando y pronunciando ciertas palabras y está siguiendo, diciéndolas, no importando delante de quién esté y cómo esté, entonces es que eso es lo que se alimenta él y eso es en realidad esa persona. Mateo 12, versículos 34 y 35 de la Reina Valera 60 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Wow, eso es
inevitable. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué estás oyendo? ¿Con quién estás hablando? ¿Cómo te has aprendido a hablar? ¿Cuáles son tus palabras que usas? Ahí, en el idioma que hablamos, el español, es uno de los más abundantes y ricos en palabras, como para sustituir palabras por frases, por expresiones, por palabras ofensivas. Necesitamos aprender a hablar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a aprender a hablar con palabras sabias, honestas, con palabras provechosas, eso es lo que hemos absorbido, eso es lo que hemos dejado entrar a nuestra vida. Nadie puede hablar palabras buenas siendo malo. Y tú y yo lo vemos, o sea, cuando tú sales a la calle y ves a las personas que son malvadas, las oyes hablar y dices, ay, hasta la manera de hablar tú dices, ay, no me conviene estar aquí. ¿Por qué permitimos entonces que venga una moda, esas malas modas, y empiecen a enseñarnos a hablar, empiecen a los jóvenes enseñarles a hablar de cierta forma con palabras ofensivas que parece que es chistoso? No es chistoso, no es agradable cuando alguien tiene una posición, tiene un lugar de posición, que cuando tú hablas con esa persona empiece a hablar con palabras ofensivas. No es chistoso, no es agradable. Toda la imagen que tú tengas de una persona en un lugar de honor que Dios te da, de privilegio, cuando tú hablas palabras de ese tipo, toda esa posición se cae al suelo. Tenemos que poner atención. Dice Mateo 12, sigue diciendo del 36 al 37 en la Reina Valera 60. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y sí, también hay gente que no utiliza groserías para hablar, pero es muy ofensiva para hablar. Maldice. Sus palabras para los demás son destructivas. Es como aquellas palabras de los padres hacia los hijos cuando les dicen que son los inútiles, que son vergonzosos, que todas esas tipos de expresiones también tú vas a dar cuenta de ello, yo voy a dar cuenta de ello. Cuando tú ofendes a una persona en la calle, cuando estás haciendo chismes de alguien, por todas esas palabras daremos cuentas, dice esta escritura. Así que debemos de cuidar y saber aprender a hablar lo bueno. ¿No tienes algo bueno que hablar de una persona? Pues mejor guardemos silencio, tengamos la oportunidad de poder decir algo que sea agradable o algo que no sea ofensivo, si es que no conocemos a la persona y tampoco podemos decir algo bueno, pero no nos metamos en todo aquello que enreda nuestra lengua y nos trae condenación. Dice Efesios 4:29, la Nueva Traducción Viviente. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y oye, esto que dice esta palabra es algo que hoy está haciendo falta. Hoy estamos en una sociedad en medio de un pleito político donde la gente aprende esas palabras de cómo ofender a los demás sin que se oiga grosero, pero muy intelectual. No, de todas maneras son palabras destructivas. Si tus palabras no están siendo de provecho, si tus palabras no están edificando la vida de otros, no es lo mismo encontrarse con un pequeño, con un joven y ofenderlo y decirle de parte de los padres que es un inútil, que no lo quieres, a poderle decir, échale ganas, tú puedes, vas a salir de esto. Es muy diferente que alguien se te acerque y te diga esas palabras en medio de lo que estés pasando, en medio de tu depresión, en medio de tu aflicción, de tu dolor, de tu pérdida. Pues no quieres que alguien venga y te diga, ya, deja de llorar, levántate y ya,
No, eso no te sirve para nada. Pero si viene alguien y te da palabras motivadoras y te dice, sabes que esto va a pasar, fortalécete, goza este momento, pero aprende, levanta tu mirada, ve más adelante. Hay quienes te estamos esperando, te estamos acompañando. Eso cambia, pero muchas veces nos equivocamos. Nos han enseñado incluso que cuando algo malo venga, dile de groserías para que se vaya. Por favor, eso trae más violencia, trae más enojo, trae más ira dentro de ti. ¿De dónde sacaron esas enseñanzas? ¿De dónde aprendimos a hacerlo? Que si alguien te hace algo, oféndelo y grítale como si eso solucionara. Si eso fuera la solución, no, eso lo hace más grande. Eso hace que un problema pequeño se vuelva más fuerte. Los esposos que hoy están separados, que hoy están viendo que su matrimonio se tambalea, es porque un día empezaron diciéndose algo, no muy ofensivo, pero algo que sí dolió. Y luego empezaron a decirse más cosas hasta que ya no pudieron hablar muchos, ya no tuvieron más palabras ofensivas. ¿Y sabes qué sigue después de las palabras ofensivas que se te acaban? Los golpes, la violencia. Lo vemos en la calle, en las redes, cómo la gente no sabe hablar, no sabe, salen a dar una expresión, a tener la libertad de expresión y terminan con violencia. ¿Por qué? Porque no han aprendido a hablar, no han aprendido a que el lenguaje es algo que nos lleva a comunicarnos y es algo por lo cual daremos cuentas delante de Dios. Segunda de Timoteo 2:16 de Palabra de Dios para Todos dice, aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Wow. Cuando tú ofendes a una persona, ofendes al que lo creó. Mira, es así. Cuando tú dices, por decir algo, este auto es una porquería, este auto salió muy mal, ¿estás hablando del auto o estás hablando de la marca de auto? Pues de la marca de auto. Al hablar de la marca de auto, ¿estás hablando de quién? Pues de todos los que ahí trabajan y sobre todo, pues del dueño, ¿no? Cuando tú vas a un puesto de frutas y tú empiezas a decir que esto es una porquería, ¿a quién ofendes? ¿A la fruta o al dueño del puesto de la fruta? Ok. Entonces, cuando tú y yo hablamos mal de una persona, ofendemos al creador de esa persona. Y eso, por eso esta palabra, que hay menos respeto hacia Dios. Y hay gente que se lo toma a burla. Hay gente que hasta dice, refiriéndose a algo que cometió alguien mal, y cómo Dios no le echa la mano, cómo Dios lo tiene aquí. ¿Por qué? Porque eso dice esta palabra, alejémonos de todos los que hacen esto, hablan con groserías, hablan con palabras malas, porque así vemos que se está perdiendo el respeto a Dios. Y hoy lo vemos grandemente, pero lo que esté pasando afuera tiene una solución con lo que nosotros estemos haciendo en casa. ¿Cómo nos hablamos? Con palabras sabias, con palabras amorosas, con palabras dulces, con palabras de ánimo, de exhortación. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo le hablas a tu pareja? ¿Cómo le hablas a tus padres? ¿Cómo le hablas al vecino? ¿Cómo hablas con la gente? ¿Saludas a la gente cuando la ves? ¿O cómo estás? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Se te hace chistoso estar hablando palabras sandeces, palabras altisonantes? ¿Eso se te hace chistoso? Es que hay algo malo en ti. Y tú podrás pensar hoy y decir, no, 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 nada más es un chiste. Exactamente, déjame decirte que la persona que hoy está, que lamentablemente hoy está en una condición de calle, un día se le hizo chistoso hacer algo que no convenía para él, lo dejó entrar a su cuerpo, a su vida, y hoy lo tiene dominado. Hoy hay mucha gente que está dominada por su mala manera de hablar, porque no aprendió a hablar correctamente lo bueno. Eso es algo muy, muy, muy tremendo. Juan capítulo 6, versículos 68 a 69, la Reina Valera 60 dice,
Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús siempre tuvo palabras para todos, de ánimo, de exhortación, de consuelo. Jesús tenía esas palabras que eran muy diferentes, no engañaban, sus palabras no eran un engaño, no eran una mentira, no traicionaban. Sus palabras siempre estaban a favor de todo aquel que necesitaba. Alguien se acercaba con alguna situación y el Señor le decía: sé sanado, tu situación ha sido solucionada, en mí tienes vida eterna. Entonces esto lo que hacía era que multitudes lo siguieran. No lo seguían porque era una persona que contaba chistes, no era una persona porque hablaba mal de Roma, se ponía en una esquina y empezaba a hablar mal de Roma. No, lo seguían porque él tenía palabras que le añadían a la vida de todos los que lo oían, palabras que enseñaban, cosas que eran verdad, cosas que traían para ellos una esperanza, y todos iban detrás de él. En algún momento los fariseos, los religiosos se acercaban a él y le tendían trampas para ver si hablaba algo contrario. Un día sí lo hacía, un día sí él pronunciaba algo que no fuera, que añadiera a la vida de todos los oyentes. Y en esta ocasión, algunos pues lo oyeron y se fueron, y él les preguntaba a los suyos: ¿también quieren irse? Y Pedro le contestó: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras que dan vida, vida eterna? Y así Jesús nos ofrece, él vino a darnos ese mensaje de salvación a través de la bendición del Padre, enviándolo a Él para el rescate de nosotros, y vino y nos enseñó a que habláramos con el Padre, que podíamos orar y hablar con Él con palabras sabias, con nuestras palabras sinceras, con palabras de amor. Y lo logró Jesús. Jesús nos enseña a hablar. Y ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Jesús aprendió como hombre a hablar correctamente. Quiero compartirte esa palabra que dice en Juan 12, 48, 99, la Reina Valera 60. Dice Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Oh, Jesús aprendió del Padre Celestial a hablar, a decir lo que tenía que decir. Nosotros también tenemos la palabra de Dios para aprender a hablar correctamente, sabiamente, y tenemos al Padre Celestial con nosotros para que nos diga cómo tenemos que hablar. En lugar de contestar de manera altanera, grosera, a alguien que lo hace contra nosotros, lo podamos hacer de manera apacible, amable. ¿Para qué? Para que en nosotros permanezca el que sabemos hablar y contenemos palabras de vida, palabras de amor a todos, aún a los enemigos, a los que vienen y te insultan y tú tienes que guardar lo que tú eres. Cuando tú dices ser alguien y hablar correctamente, pero viene alguien y te insulta y tú también lo insultas, entonces en realidad estás escondiendo algo dentro de ti que no quieres que los demás se den cuenta. Pero cuando eres exprimido como un limón, pues sale de ti lo que en realidad hay dentro de ti. Así que todo esto tiene que ser como con Jesús. Hay que aprender a hablar, hay que aprender a hablar conforme la palabra de Dios, bendecir y no maldecir, hablar palabras sabias, palabras que edifiquen a los oyentes. Hay que aprender a hablar y hay que enseñar también a todos los que están bajo nuestra mano, bajo nuestra protección, bajo nuestra casa, a que hablen correctamente. ¿Por qué? Porque si no, nuestro matrimonio se va a perder, nuestros hijos se van a perder, nuestra familia se va a romper. ¿Tú has ido a algún lugar
alguna casa donde la mamá insulta a los hijos insultan a la mamá, se gritan, se levantan la voz, se dicen cosas amenazantes, y yo te pregunto, ¿así quieres que sea tu casa? Oigo a hombres que en cuanto se junta la bolita de hombres empiezan a hablar mal de las mujeres, sus esposas, y también mujeres que se juntan y empiezan a hablar mal de sus maridos. Pero eso sí, todos deseamos tener un hogar en paz, con gozo, que nuestra pareja nos respete, nos ame, pero siempre estamos dispuestos a hablar mal de él. De los hijos, como los padres se expresan de los hijos, y luego los padres no quieren que los hijos se expresen mal de ellos. Entonces debemos de aprender a hablar conforme la palabra de Dios, conforme lo que el Padre Celestial nos puede enseñar. Así que yo te invito a aprender a hablar bien y hablemos con el Padre Celestial y le pidamos que nos sujete, que nos haga ver, que nos haga sabios, que podamos echar de nosotros todas esas palabras que muchos, como dicen, las sabemos, pero no las queremos, no nos convienen. Así que oremos. Padre Celestial, gracias damos, Señor, porque siempre estás al pendiente de nosotros, estás siempre ocupado, Señor, en que nosotros seamos lo que tú quieres que seamos. Para eso nos has hecho, Señor, para reflejar tu gloria, para que muchos puedan ver en nosotros que somos, Señor, imagen y semejanza tuya, Señor. Padre, por mucho tiempo aprendí a hablar lo que no conviene, aprendí a hacerlo, Señor, pensando que era chistoso, pensando que con eso, Señor, podía dominar a los demás con gritos. Pero, Señor, hoy me doy cuenta de que no es así, sino que permitía yo que la maldad fluyera dentro de mí a través de mi boca, Señor. Mi corazón se llenaba cada día más, Señor, de odio, de ira. Pero Padre, yo te doy gracias porque en Cristo Jesús también puedo aprender a hablar lo bueno y desechar lo malo. Sujetar, Señor, mi lengua, sujetar mi pensamiento, Señor, y dar bendición a través de mi boca porque en ti soy grandemente bendecido y eso es lo que quiero, Señor, para mi vida, mi matrimonio, mis hijos, para mi relación con todos los demás, Señor, pues todos están hechos imagen y semejanza tuya. Y si los ofendo, Señor, ofendo al Creador, al que nos ha creado, Padre. Gracias te doy. Padre, yo sé que también hay muchas personas hoy, Señor, que están atadas ya, están eh, esclavizadas a una manera de hablar, Señor, que no conviene. Así han aprendido, Padre. Pero nosotros, Señor, en ti tenemos la bendición de reaprender, Señor. Volver, Señor, a poder hablar como conviene. Hablar, Señor, a los nuestros con amor, con dulzura, con ternura, Señor. Hablar a los demás palabras sabias, Señor. Hablar a los demás palabras que los edifiquen, palabras provechosas, Señor. Y todos tengamos, Señor, grande bendición con nuestras palabras. Gracias, Padre Celestial. Gracias por Jesús, Señor, que vino a darnos ese mensaje de parte tuya para que tengamos, Señor, vida en abundancia, que has mandado al Hijo, Señor, para que todo aquel que confiese, hable con su boca, que Jesucristo es su Señor, su Dios, su Salvador, sea salvo de la ira. Sus pecados sean perdonados y seamos reconciliados contigo, Señor, no tomándonos en cuenta nuestra maldad que habíamos cometido. Gracias, Padre, porque Jesús, Señor, nos vino a mostrar que Él también aprendió a hablar de parte tuya y nosotros podemos aprender a hablar a través de tu palabra, tus escrituras, Señor, para bendecir y no maldecir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues si nosotros aprendemos a hablar correctamente lo bueno y aprender a hablar lo que a otros edifique y es provechoso para nosotros, verás cómo también las personas se te juntan, sinceramente, porque déjame decirte que muchos que hablan y dicen y hacen chistes malos y pues sí, mucha gente los va a ver, pero déjame decirte que los va a ver la gente de su misma situación, de que comparten ese mismo mal.
y pues muchas veces esas personas pues son perversos, son malvados, como dice la escritura, no lo digo yo. Pero cuando tú y yo aprendemos a hablar correctamente, entonces se nos acerca gente verdadera, gente que no miente, gente que no traiciona, gente que ama, gente que busca la paz, y esa gente es la que queremos alrededor nuestro. Esa gente es la que nos va a venir a bendecir. Si tú y como yo en un tiempo anduviste hablando mal, pues ven y júntate ya con esta gente para que de ellos aprendas también a hablar lo correcto, lo bueno. Y no guardes, no permitas que en ti esté guardada palabras deshonestas que del día que eres presionado, el día que eres insultado, salgan de ti. Rechaza hablar todo eso porque cerca de tu boca y de tu corazón está la palabra que se nos ha predicado, que hablemos mejor, que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que con el favor de Dios nos seguimos viendo, nos bendecimos a todos, nos mandamos un grande abrazo a todos aquellos que estén pasando momentos de angustia, de enfermedad, de dolencia, de pérdida. El Señor les dé consuelo, el Señor les dé paz, fortaleza, para que pronto estén con ese consuelo de parte del Padre y puedan siempre tener un buen recuerdo de aquello de lo que han perdido, sobre todo personas, seres queridos. Nunca los olvidaremos, siempre estarán con nosotros porque les hemos amado y ellos nos han amado y el Padre nos ama para que amemos siempre porque somos grandemente bendecidos en el Padre Celestial. Así que nosotros les mandamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús y recuerden, Dios te ama, Dios no dejará de amarte nunca. Amén. He decidido seguirte, Señor, por donde vayas. He prometido en mi corazón ya no fallarte, pues tus promesas y tu bendición nunca me faltan. Mi único anhelo, bendito Jesús, es agradarte.